Poderoso es la cabeza de esta nación. Nuestra ambición audaz debería ser reclamar Washington, D.C. para Cristo y disipularla para que vuelva a caminar en los caminos de Dios. Ese fue un clip que vimos en la segunda parte de esta serie y espero que los veas en orden. En fin, en resumen, ese clip dice mucho. Quiero que leas el nombre del video. Quiero decir, míralo detenidamente y asimílalo porque hay mucho allí que necesitamos desglosar para entender el pasado, el presente y el futuro de la ley dominical. El video, como puedes ver, se titula Hagamos que Washington D.C. vuelva a ser cristiano, y habla del deseo de estos cristianos de dar un golpe de Estado al gobierno. Pero este golpe no es como los golpes militares que hemos visto en todo el mundo. No es un golpe que se produzca a nivel físico, sino que creen que comienza en el ámbito espiritual y luego continúa en la sociedad. A diferencia de los golpes de Estado que hemos visto, en los que la gente intenta derrocar al gobierno en nombre de un líder mundial, su golpe de Estado se realiza en nombre del Señor. Creen que este es el país de Dios y que nadie se lo va a quitar. Escuchen, esta es la nación de Dios y nadie se la va a quitar. Así es. Dios Todopoderoso es el jefe de esta nación. Creen que tienen el mandato de promover la voluntad de Dios a través del gobierno. Creen que tienen un mandato, o me atrevo a decir, un mandato de 7 montañas. Y el mensaje era que hay 7 formadores de cultura o 7 reinos mundiales y que aquel que pudiera tomar esos reinos podría llevarse la cosecha de las naciones. Ahora bien, esta ilustración es la forma en que lo veo. Lo veo de esta manera. Veo a esos 7 formadores de cultura como la montaña de la religión, como una metáfora de algo que tienes que tomar o escalar. Luego tenemos la educación, podríamos decir, la familia. No están en ningún orden de importancia en particular, todos representan las fuerzas que dan forma a las sociedades y las naciones. Gobierno, medios de comunicación, arte, que es la montaña del entretenimiento, y negocios, que es donde también está la montaña de la economía. Ahora bien, estos 7 campos de influencia son muy poderosos. Tan poderosos, de hecho, que quien ocupa la cima de esas montañas puede, literalmente, dar forma a la agenda que forma a las naciones. Creen que tienen el mandato de conquistar cada faceta de la sociedad para que Dios pueda reinar en esta tierra. En otras palabras, quieren ayudar a Dios para que pueda gobernar. Como vimos en el último episodio, esta mentalidad ha ido creciendo durante más de un siglo. Y hoy vamos a descubrir cómo empezó y hacia dónde se dirige. Y empezó mucho antes de que los observadores del sábado fueran arrestados por trabajar en domingo. E incluso antes de 1888, cuando Henry Blair intentó aprobar una ley que decía, un proyecto de ley para garantizar al pueblo el disfrute del primer día de la semana, comúnmente conocido como el Día del Señor, como día de descanso y para promover su observancia como día de culto religioso. Esa frase, el Día del Señor, aparecía 3 veces en ese proyecto de ley. Y cabe preguntarse por qué está ahí. ¿Por qué tendría que incluirlo en un documento que trata sobre dar a la gente un día libre el domingo? La respuesta a esa pregunta es sencilla, y es la misma razón por la que el documento del Proyecto 2025 establecía que el día de descanso sabático sería, y cito textualmente, el domingo. Ahora bien, aquí surge otra pregunta. ¿Por qué sería el domingo? ¿Quién puede determinarlo? Está claro que aquí hay algo más profundo que el domingo. Como vimos en el episodio anterior, el fundamento de esto se basa en una idea. Y esa idea es que Dios es soberano y que, como es soberano, y voy a inventar una palabra aquí, muchos cristianos creen que deberían ayudar a su soberanía asumiendo el control del gobierno. Pero para entender realmente dónde comenzó esta presión por la legislación dominical, tenemos que remontarnos mucho más allá de 1888. Al momento en que el descanso religioso se incorporó por primera vez al derecho civil. Acompáñeme a retroceder un poco más en el tiempo, al siglo IV. Era una época de agitación en la sociedad, tal como lo habían predicho las profecías de Daniel 278 y 11, el cuarto reino conocido como el Imperio Romano, o como a algunos les gusta llamarlo, el Imperio Romano pagano, estaba en grave declive. Los emperadores intentaban mantener unida a la sociedad, y parte de eso incluía intentar que todos estuvieran en la misma página en lo que respecta a la adoración a los dioses, y me refiero a los dioses paganos. Como resultado, los cristianos fueron señalados, y tal como se predijo en las profecías contenidas en Apocalipsis capítulo 2, estalló una cruel persecución de 10 años. El emperador Diocleciano había instituido otra en un ciclo de persecuciones que se había producido de forma intermitente durante más de 300 años y los cristianos se estaban cansando de ser el azote de la sociedad.
Muchos estaban renunciando a su fe y entonces sucedió algo y, tal como dijo Mariah Carey en una de sus canciones más famosas para ellos, llegó un héroe y su nombre era Constantino. Muy pronto, Constantino experimentaría una supuesta conversión y comenzaría a conquistar bajo el emblema de la cruz y en el nombre del Señor, y su ascenso al poder esencialmente pondría fin a la persecución cristiana y a que los cristianos fueran ciudadanos de segunda clase. Fue entonces cuando el cristianismo comenzaría su ascenso para reemplazar a las religiones paganas y convertirse en la religión oficial del Imperio Romano. En el plazo de 1 o 2 décadas, sucedería algo fundamental que remodelaría el Imperio Romano, y los efectos dominó de lo que sucedió todavía se sienten hoy en día. Y ese hecho fue que Constantino aprobaría la primera ley dominical de la historia. Y como estoy seguro de que sabes, no sería la última. La cuestión es que muchos observadores del sábado, incluidos muchos adventistas del séptimo día, siempre han pensado que esta medida fue Constantino cambiando el sábado. Y aunque hay algo de verdad en eso, no es toda la historia. Constantino no cambió el sábado en persona, sino que legisló un día de descanso porque vio que muchos cristianos ya estaban tomando el domingo como día de descanso, violando el cuarto mandamiento. Debo añadir que lo que hizo Constantino fue similar a lo que encontramos en el documento del Proyecto 2025. Lo que hizo fue similar a lo que Wilbur Crafts intentó hacer y a lo que el Papa León I XIII intentó hacer. En esencia, Constantino había aprobado una ley laboral que obviamente tenía conexiones religiosas, y puedes leerla por ti mismo. La ley de Constantino exigía el cese del trabajo, ya sabes, similar al mandamiento del sábado, y estableció que todos los jueces, municipios y todas las ocupaciones comerciales descansaran en el venerable Día del Sol. Esto era algo nuevo en esta época, un día de descanso tanto para paganos como para cristianos, un día para tener algo en común, un día que tal vez podría unir a la sociedad y, por extensión, al imperio. Un día que tal vez podría hacer que Roma volviera a ser grande. Pista. Y no soy el único que cree en la pista. Echa un vistazo a este clip que habla sobre cómo hacer del domingo un día de descanso en Europa. Y presta mucha atención a lo que esta mujer tiene que decir. En nuestro mundo acelerado, lleno de plazos, responsabilidades, reuniones y el constante ajetreo de la tecnología, es fácil pasar por alto lo que es importante en la vida y la importancia de tomarse un descanso colectivo. El emperador romano Constantino ya reconoció la importancia especial de un día libre común e introdujo el domingo sin trabajo para proteger el domingo como día libre común, lo que es especialmente importante para nuestras sociedades y la cohesión social. Ella lo dijo, no yo. Claramente, la conexión se está haciendo con Constantino en lo que respecta a la legislación de un día de descanso, y no es un adventista el que está haciendo esta conexión, como algunas personas se apresuran a decir. Es solo una persona común que es capaz de echar una mirada imparcial a la historia y ver el impacto que tuvo Constantino. Y, por cierto, también es importante tener en cuenta que esta no es la primera persona que hace una conexión con Constantino, como comentamos en un video reciente. Aquí hay otro clip de un cristiano que hace la conexión con Constantino. Me recuerdas al gran emperador romano Constantino el Grande. Es un gran honor para mí presentarte esta Santa Cruz. Gracias. Esta cruz es el símbolo que llevó a este gran emperador romano Constantino a la victoria. Ahora bien, para que quede claro, como digo en todos mis videos, esto no se trata de Donald Trump. Trump es simplemente un marcador de posición que los cristianos están utilizando para impulsar su agenda, y utilizarán a cualquiera, ya sea Trump o cualquier otra persona, para que les ayude a impulsar su agenda, y quiero que lo tengas en cuenta. La Iglesia espera que el Estado la proteja. De manera similar, Constantino hizo esto por la Iglesia en el pasado. Y debido a esta conexión con Constantino, es muy importante entender por qué Constantino hizo lo que hizo. En términos generales, muchos creen que la aprobación de esa ley dominical fue una especie de mensaje en clave para los cristianos, que indicaba que Constantino lucharía por ellos. Quiero decir, obviamente, la historia nos dice que ya estaba luchando bajo el estandarte de la cruz y ahora afirmaba ser cristiano. Y muchos cristianos escucharon el mensaje alto y claro. Con el tiempo, los líderes cristianos comenzaron a responder a este silbido. Vieron en Constantino lo que creían que era un precursor del triunfo definitivo del cristianismo. Ahora creen que Dios era soberano y que parte de su conquista sería conquistar Roma en nombre de Dios. Fue a partir de esta peligrosa teología que se produciría un nuevo orden de cosas que cambiaría el Imperio Romano y la historia de la humanidad para siempre. Y como verás con más claridad, también está a punto de cambiar Estados Unidos.
La mayoría de las personas, al analizar la primera ley dominical, solo se centran en Constantino. Pero hubo otro hombre que fue igualmente importante, si no más, en lo que respecta a la fusión de la Iglesia y el Estado. Y ese hombre fue el padre de la Iglesia llamado Eusebio de Cesarea. Podría decirse que Eusebio fue el mayor defensor de Constantino. Incluso al escribir su biografía, llegó a ver el ascenso de Constantino como el cumplimiento de la voluntad soberana de Dios. Desde su perspectiva, todo el arco de la historia de la humanidad se dirigía hacia la cristianización del Imperio Romano. Para él, el ascenso de Constantino y su posterior conversión fueron el cumplimiento y la manifestación de la voluntad de Dios para la humanidad. Esto es muy similar a lo que vemos que ocurre hoy entre los líderes cristianos. Están luchando para establecer el reino de Dios en la tierra. Para ellos, cualquier presidente, ya sea Trump o cualquier otro, que apoye su causa, es visto como una extensión de Dios cumpliendo su voluntad a través del gobierno. Por eso muchos pueden quedarse sentados sin preocuparse por cómo afectarán estas leyes a quienes no son cristianos. Es porque creen que tienen el derecho divino de promover la voluntad de Dios a través del gobierno. Y así como Cristo dijo mientras estuvo en la tierra que los hombres perseguirán a otros pensando que están haciendo la voluntad de Dios, esto se puede hacer, se ha hecho y se hará con la conciencia tranquila. O tal vez debería decir con la conciencia cauterizada. Para Usius, a quien se puede considerar el padre espiritual de la ideología de la unión de la Iglesia y el Estado, él imaginó una sinfonía entre la Iglesia y el Estado, ambos trabajando juntos bajo la dirección divina, con la Iglesia apoyando al emperador a través de la oración y la guía moral, y el emperador apoyando a la Iglesia a través de la protección y la legislación. Estos dos principios trabajando juntos es lo que estás viendo cuando ves a estos líderes religiosos clamando por poner sus manos sobre el presidente para rezar por él. Esto es lo que estás viendo cuando el presidente se para frente a una iglesia para tomarse una foto sosteniendo la Biblia. Es una declaración de que está con la iglesia para hacer que Washington D.C. vuelva a ser cristiano. Usius vio a Constantino como alguien que protegería a la iglesia a través de la legislación. Y de hecho, probablemente se veía y sonaba así. Entonces, permítanme decir esto desde el principio. Bajo la administración de Trump, nuestra herencia cristiana será apreciada, protegida y defendida como nunca antes se había visto. Las leyes laborales que Constantino promovió y la teología que promovió se combinaron para crear una chispa en el Imperio Romano que finalmente llevaría a la unión de la Iglesia y el Estado. Se profetizó que la unión tendría lugar con las imágenes contenidas en Apocalipsis capítulo 2, donde la Iglesia es caracterizada como la que comete fornicación con los reyes de la tierra, y también de nuevo en Apocalipsis capítulo 17, que utiliza el símbolo de una montada en una bestia, enfatizando el control que la Iglesia tendría sobre el Estado. Quiero hacer una breve pausa aquí para retroceder un momento al futuro y mostrarles algo que sucedió cuando el reciente Papa, el Papa León I XIV, fue elegido. Poco después de su elección, el vicepresidente J.D. Vance se reunió con el nuevo Papa y le dio un regalo especial. De hecho, pueden ver varios regalos en esta mesa. Sin embargo, no es la camiseta de los Chicago Bears en lo que quiero centrarme. En realidad, es en el libro. Este libro fue un libro muy especial escrito por una figura muy importante. Debes entender que, mientras juntamos todas estas piezas con respecto a los dolores de parto, el libro se titula La ciudad de Dios. Y no soy el único que se fijó en este libro. En este artículo del New York Times, también se fijaron en esto en un artículo llamado El libro que puede inspirar tanto a un papa como a un político. ¿Qué puede decirnos un texto del siglo V de San Agustín sobre las prioridades de los dos católicos estadounidenses más poderosos? Este artículo continúa haciendo las siguientes afirmaciones sobre este libro. Los dos católicos estadounidenses más prominentes se han visto profundamente influenciados por un libro de 1600 años de antigüedad sobre por qué se estaba desmoronando el Imperio Romano. ¿Qué lo hace tan convincente? ¿Y por qué las personas poderosas siguen recurriendo a él en busca de orientación y conocimiento? Lo más probable es que León sea la última persona que habría necesitado la introducción. Como miembro de una orden religiosa inspirada por Agustín, el Papa ha recurrido a la ciudad de Dios en repetidas ocasiones. La ciudad de Dios está a la altura de obras clásicas como la República de Platón y la Política de Aristóteles. Los académicos sostienen que fue la segunda en influencia después de la Biblia durante la Edad Media. Lo que se afirma en ese artículo dice mucho. Y tenemos que entender quién es Agustín. Porque por si no lo sabías, el Papa León I XIV proviene de la orden agustiniana dentro del catolicismo.
Y como estás a punto de ver, su teología, junto con la de León I XIII y la de los hombres y mujeres cristianos que buscan legislar el descanso dominical, provienen de este hombre. Agustín fue un destacado padre de la Iglesia que, como he dicho, escribió esta obra, La ciudad de Dios. Aunque no podemos entrar en todos los detalles sobre esta obra, basta con decir que fue escrita en respuesta a la acusación de que el cristianismo era responsable de la caída del Imperio Romano. En esta obra, sostiene que no fue culpa de la Iglesia, sino que Roma cayó porque era corrupta e impía, y que para tener una gran nación de verdad, lo mejor es que la nación esté guiada por líderes que apliquen la justicia basándose en los principios que se encuentran en la palabra de Dios. Y sí, aunque eso suene bien en principio, por desgracia, la humanidad siempre lleva las cosas más lejos de lo que Dios las lleva, lo que en última instancia lleva a la coacción y la fuerza en nombre de Dios. Agustín creía que había dos ciudades metafóricas, la ciudad de Dios, que es el reino celestial, y la ciudad de los hombres caracterizada por los reinos terrenales. Estos dos reinos deben coexistir necesariamente, el Estado no debe interferir en la Iglesia y el Estado debe ser responsable de mantener el orden y la paz, lo que parece algo bueno, pero como he dicho, nunca termina ahí. Agustín también creía que la Iglesia debía estar protegida por el Estado. Y estos son los mismos sentimientos que el Papa León I XIII expresó en su encíclica El Día de la Inmortalidad, al referirse a la ciudad de Dios y a la ciudad del hombre en esta encíclica y exponer un argumento que sonaba así. Así también es pecado que el Estado no se preocupe por la religión como algo que está más allá de su alcance o que no ofrece ningún beneficio práctico. Porque estamos obligados a adorar a Dios de la manera que Él ha demostrado que es su voluntad. Por tanto, todos los que gobiernan deben honrar el santo nombre de Dios. Y uno de sus deberes principales debe ser favorecer la religión, protegerla, resguardarla bajo el crédito y la sanción de las leyes, y no organizar ni promulgar ninguna medida que pueda comprometer su seguridad. León continúa argumentando que la religión que debe protegerse es la religión de la Iglesia cristiana. Si bien eso suena bien para muchos en teoría, es necesario comprender la eventualidad de esta realidad. Y hagámoslo volviendo a la fuente, San Agustín. Finalmente, Agustín adoptó una postura que sentó las bases de esta idea de utilizar el Estado para influir en la adhesión de los cristianos y, por extensión, en la fe cristiana. En una de sus cartas, que trataba sobre un grupo de cristianos que se rebelaban contra la Iglesia tradicional en su época, dijo lo siguiente: ciertamente, es mejor que los hombres sean inducidos a adorar a Dios por la enseñanza que por el miedo al castigo o al dolor. Pero como lo primero es mejor, no se debe descuidar lo segundo. Muchos ceden primero al temor a las leyes y luego a la enseñanza de la verdad. En otras palabras, Agustín estaba argumentando que era mejor usar la enseñanza en lugar del castigo para llevar a las personas a la verdad. Pero, por desgracia, como la naturaleza del hombre es de rebelión, a veces creía que era necesario ayudarlo mediante la coacción. Porque, después de todo, según él, es mejor usar el Estado para ejercer un poco de coacción si eso significa que se puede salvar el alma del hombre. Y aquí es donde surge el problema. Aquí es donde las ideas de Agustín y Ucio cruzan a un nuevo ámbito sobre el que escribió Pablo en 2 Tesalonicenses cuando dijo: que nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios, como Dios, haciéndose pasar por Dios. Pablo entendió esto porque estaba familiarizado con el capítulo 7 de Daniel, que decía que surgiría un poder que pensaría en cambiar los tiempos y las leyes cambiando el sábado, entre otras cosas, y que este poder coaccionaría y perseguiría a los que no lo hicieran. Cuando un hombre presume de ponerse en la posición de Dios para usar tácticas coercitivas y utilizar al gobierno para que la gente honre el llamado Día del Señor, lo hace en contradicción directa con el carácter de Dios. El hecho es que Dios ya no dirige una teocracia. Sin embargo, los hombres intentan desesperadamente tratar al gobierno como si fuera una teocracia. Siempre empieza con buenas intenciones, pero siempre se descarrila. Y este fue también el caso durante el cristianismo primitivo. Inicialmente, Agustín favoreció la persuasión para llegar al corazón de las personas.
Sin embargo, finalmente, al ver que se estaba produciendo cierta rebelión en la Iglesia y que la presión del Estado y la amenaza de sanciones legales hacían que algunos obedecieran, cambió de postura y estuvo dispuesto a aceptar la coacción si eso podía hacer que la gente volviera a creer en la verdad. Después de 1600 años, no ha cambiado absolutamente nada. Los cristianos siguen estando influenciados por esa teología que dio forma a las relaciones entre la Iglesia y el Estado durante la Edad Media. Hoy en día, la gente, incluidos los políticos, pide cada vez más que la Iglesia controle el Estado. Ya sabes, así, lo que necesito que entiendas es que lo que estamos viendo que ocurre ahora en la sociedad, y lo que vimos que ocurrió a finales del siglo XIX es mucho más profundo que una simple ley dominical. Necesitamos tener una visión más profunda y amplia de la obra de la que debemos formar parte. Antes de la marca de la bestia, viene la imagen de la bestia. Y la imagen de la bestia tiene sus raíces en estas teologías que hacen que los cristianos recurran al Estado en busca de ayuda, protección y corrección. Antes de que el papado se convirtiera en papado, fueron estas ideas y conceptos los que poco a poco fueron tomando forma para llevar a la Iglesia que había sido perseguida a un lugar donde se convirtió en la perseguidora. Y para saber qué va a pasar en el futuro, simplemente tenemos que mirar al pasado y entender que esta teología es lo que estaba en la base del desarrollo del llamado Sacro Imperio Romano Germánico, que controló las conciencias de los hombres durante cientos de años. La imagen se formará exactamente de la misma manera. Es por eso que necesitamos más hombres y mujeres que vean los peligros de los matices y trasfondos religiosos que se infiltran en el esfuerzo por hacer que Washington, D.C. vuelva a ser cristiana. En el libro El conflicto de los siglos, esta conexión se establece claramente en la siguiente declaración. Cuando la Iglesia primitiva se corrompió al apartarse de la simplicidad del Evangelio y aceptar los derechos y costumbres paganos, perdió el espíritu y el poder de Dios y, para controlar las conciencias de la gente, buscó el poder del poder secular. El resultado fue el papado, una iglesia que controlaba el poder del Estado y lo empleaba para promover sus propios fines, especialmente para castigar la herejía. Para que Estados Unidos forme una imagen de la bestia, el poder religioso debe controlar de tal manera el gobierno civil que la autoridad del Estado también sea empleada por la Iglesia para lograr sus propios fines. Este es el modelo de la ley dominical. Así es como regresarán los dolores de parto. Así como Constantino buscó unificar un imperio en ruinas mediante un día común de descanso, los líderes políticos y religiosos de hoy están recurriendo una vez más al domingo. No solo como una tradición, no solo como un día libre, sino como una herramienta para dar forma a la sociedad. Al igual que Eusebio, Agustín y el Papa León I XIII, muchos líderes cristianos de hoy creen de todo corazón que lo que están haciendo es lo mejor para la sociedad. Si bien las intenciones pueden ser nobles, los resultados estarán lejos de serlo. Y es por eso que necesitamos tener estas discusiones. Al terminar el día de hoy, quiero dejar claro que ninguna de estas personas que ahora guardan el domingo y luchan por él tiene lo que la Biblia describe como la marca de la bestia. Sin embargo, ahora están entrando en territorio peligroso al intentar añadir un sesgo religioso a su legislación. Este movimiento acabará descarrilando. Y cuando lo haga, esta aceptación de la fuerza y la coacción respecto a la santidad del domingo se transformará en hombres y mujeres que recibirán la marca de la bestia. Oro para que veáis que no se trata solo de un día. Se trata de quién es Dios fundamentalmente y de cómo trata con la humanidad a través de la gracia ofrecida por la fe, en contraposición al control que se ofrece por la fuerza y la coacción. Al terminar el día de hoy, quiero dejaros con esta cita del libro El deseado de todas las gentes porque esta cita lo dice todo. Pero hoy en día, en el mundo religioso, hay multitudes que, según creen, están trabajando para el establecimiento del reino de Cristo como un reino terrenal y temporal. Desean hacer de nuestro Señor el gobernante de los reinos de este mundo. El gobernante en sus cortes y campamentos, sus salas legislativas, sus palacios y mercados. Esperan que gobierne mediante decretos legales impuestos por la autoridad humana. Puesto que Cristo no está ahora aquí en persona, ellos mismos se encargarán de actuar en su lugar para ejecutar las leyes de su reino. El establecimiento de un reino así era lo que los judíos deseaban en los días de Cristo. Habrían recibido a Jesús si hubiera estado dispuesto a establecer un reino temporal para hacer cumplir lo que ellos consideraban las leyes de Dios y convertirlos en expositores de su voluntad y agentes de su autoridad. Pero él dijo, mi reino no es de este mundo. Él no aceptaría el trono terrenal.
La gente busca una teocracia que Dios no busca. Empieza con dolores de parto prometiendo que lo que se hace en nombre de Dios es lo mejor para la sociedad. Pero inevitablemente conducirá a la espada. No nos quedemos sentados en silenciosa expectación. Revivamos la obra de hombres y mujeres del pasado para combatir estas ideas. Y por la gracia de Dios, redimamos más tiempo para trabajar por la salvación de las almas. Dios los bendiga.